Hola, buen día. Aquí estamos nuevamente en esta mañana de sábado, exaltando, glorificando y magnificando a nuestro Dios. Qué bendición que usted se pueda conectar en este tiempo y podamos juntos ir a la presencia de Dios, bendecir su nombre, exaltarle porque sabemos que nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que tome una posición desde su corazón de adoración al Señor. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. A ti que estás en este momento conectado para recibir esta palabra, coloca realmente en tu vida esa disposición para que hoy a través del Espíritu Santo podamos ser ministrados y esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Es tiempo de bendición. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana. Señor, bendigo tu nombre. Levanto, Dios mío, mi oración delante de ti. Padre, por mí y por todos aquellos que en este momento oran conmigo, nos presentamos delante de ti como uno solo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo gozo, en un mismo deseo. Dios Señor, que tu presencia invada todo lugar donde cada uno de los que están viendo y escuchando este mensaje, Dios mío, se encuentren. Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, ministra el corazón, la vida, la mente, el intelecto, el razonamiento de cada uno de nosotros. Y permítenos entender que tú eres ese Dios de amor, ese Dios de bondad, ese Dios de misericordia, ese Dios que se levanta por nosotros y en nosotros en este tiempo, Padre mío. Gracias, porque hoy como ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual, Padre mío, dirigimos a ti nuestra oración. Creemos firmemente que estás con nosotros, Padre Celestial, que siempre has estado y siempre estarás. Bendecimos hoy cada uno de los que, Señor, se conectan, Padre, a través de este medio. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, llegue al corazón y haya una ministración del Espíritu Santo en cada vida conforme a la necesidad. Padre, te alabo, te bendigo, te exalto y me dejo en tus manos, Señor amado. Bendigo, Señor, al que está hoy caído, al que está, Señor, en dolor, en desesperanza, Dios mío, en angustia, en zozobra, en aturdimiento, Señor, en tribulación. Lo bendigo, Padre mío, y creo que por esa palabra, Señor, somos libres, Padre Celestial, por el poder de tu Santo Espíritu, Padre mío. Yo, Dios, confieso una palabra de libertad al corazón y a la vida de aquel, Señor, que hoy y de aquella que hoy se encuentra en tristeza, Señor, en angustia, en desolación, Señor, con un nubarrón de cosas en su mente quizás que no le permiten esa paz. Hoy, Padre mío, creemos que cuando llegamos a ti podemos tener calma, podemos tener tranquilidad, porque ti, Señor, nos llevas, porque tú nos llevas en tus brazos, porque en ti está nuestra esperanza y nuestra confianza. Y hoy como ministerio rodeamos todas aquellas personas, Señor, todos aquellos que se encuentren, Señor, afligidos, confundidos, Padre mío, los rodeamos con una palabra de fe, de esperanza, de poder, que es lo que finalmente, Señor, produce en nosotros el Espíritu Santo por tu palabra. En el nombre de Jesús nos alegramos en ti. Dile al Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra. Dale un fuerte gloria a Dios y puede darle un aplauso de alabanza, de gratitud, hácelo. Y hoy nos gozamos en el Señor. Gloria a Dios, porque son tiempos buenos, son tiempos de bendición. Quiero que vaya la palabra del Señor en este momento. Y vamos a hacer algo bien bonito hoy, y es entender un concepto que tenemos que retomar y que tenemos que rescatar. Vaya conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, ¿sí? Hechos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 13. Tome su Biblia, le voy a dar unos segundos para que tome su Biblia, porque es importante que usted siga la lectura igual conmigo.
capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer del 1 al 13. De paso, un saludo muy especial a todos aquellos que de una u otra manera manifiestan ese cariño por este ministerio. Dios les bendice. Gracias por sus oraciones. Creemos firmemente que este ministerio no es absolutamente de nadie. Es algo que Dios permite para que muchos sean restaurados espiritualmente. Y usted y yo lo necesitamos todos los días. Vamos entonces a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pedro y Juan ante el concilio. Hechos capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Bendiga, Señor, nuestras vidas con su palabra. Quise llamar esta reflexión o este mensaje que se note que eres de Cristo. Que se note que eres de Cristo. Y esta parte que acabamos de leer en Hechos capítulo 4, del versículo 1 al 13, es un relato bien interesante porque tiene varios elementos, varios matices, varias connotaciones, y quiero tratar de puntualizar algo bien interesante. En este tiempo donde estamos y donde vamos a entrar y donde seguramente ya estamos evidenciando, hay algo que va a ser literalmente importante dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios, y es que se note que somos de Cristo. Porque viene un tiempo de apostasía, viene un tiempo en el cual muchos de los que se hacían llamar cristianos, hijos de Dios, hoy se van a levantar por todo el sistema que estamos viviendo en contra aún del mismo evangelio. Todo esto realmente está escrito, y viene un tiempo de apostasía, viene un tiempo donde muchos que caminaron con Cristo, que experimentaron esa compañía, que experimentaron esa gloria, se van a quedar atrás. Y es importante que usted y yo, como parte de la iglesia, hoy entendamos que se note que somos de Cristo. Que se note que usted y yo hemos sido lavados, comprados y redimidos por la sangre de aquel que murió en la cruz. Es importante en este tiempo que usted y yo nos preparemos para este momento en el cual ya precisamente estamos entrando.
porque son los principios de dolores, y parte de los principios de dolores viene esta parte de la apostasía. Muchos apostatarán de la fe. Algo interesante en este relato es que podemos rescatar muchas cosas. Y yo quiero ir rápido porque, vuelvo y le digo, el tiempo es demasiado corto. Mire, sucedió algo entre Pedro y Juan, o con Pedro y Juan, porque ellos hicieron un milagro. Pero hicieron un milagro en el nombre que es sobre todo nombre. Diga amén, que es el nombre de Jesús. Y cuando los saduceos, esos religiosos, esos fariseos, esos que saben mucho de ley y de Biblia, pero poco realmente se relacionan con Dios, cuando vieron esto, entonces manifestaron su inconformidad en medio de esto y los llevaron arrestados. Los llevaron arrestados simple y llanamente porque ellos no concebían algo que vamos a ver más adelante. Y se lo adelanto un poquito. Ellos no concebían de que Pedro y Juan, siendo hombres comunes y corrientes del vulgo, pudiesen tener lo que ellos por la letra no habían podido tener. Pero hay casos específicos en esto, cosas específicas en esta. Dice que estos líderes, capítulo 2, versículo 2, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y cuando seguimos leyendo, dice que los arrestaron, los metieron a la cárcel porque ya eran de noche y no podían tener una reunión con el concilio para definir qué iban a hacer con ellos. Es importante que cuando dice la palabra que a ellos los arrestaron, muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Fíjese que esto hoy es bien interesante entenderlo, porque el mensaje de Pedro y de Juan en este momento era hablar acerca de que sí hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Era un mensaje muy sencillo, muy puntual, muy de ellos, muy de la vida que ellos vivieron con Jesús, muy de la vida que ellos estuvieron y establecieron con Jesús. Y es importante entender el mensaje que hoy estamos predicando. Es importante que usted y yo, como pastores o como líderes o como quienes enseñamos, entendamos cuál es el mensaje que hoy estamos predicando, porque hoy estamos predicando mucho like, mucho humanismo, mucha filosofía, mucho conocimiento, pero no se está predicando ese evangelio que cambia, que transforma y que permite al Espíritu Santo hacer un trabajo en el corazón de las personas. Es interesante, y yo te digo con toda contundencia y autoridad, fíjate que estás predicando, porque hoy ya no nos podemos dar el lujo de predicar las 10 formas de hacer dinero. Hoy no nos podemos dar el lujo de predicar cómo tener la mejor empresa. Hoy no nos podemos dar el lujo de predicar cuál es la mejor forma de usted o yo llevar una vida supuestamente que nos dé felicidad. No, hoy usted y yo tenemos que predicar de arrepentimiento, de santidad, de esa cruz que hay que llevarla, que hay que negarse. Y hoy mucha gente no se convierte a Cristo porque están anclados en esta tierra por un evangelio y por un mensaje barato, un mensaje que muchos están predicando, un mensaje que muchos están tirando como si fuera una feria en la cual la gente simplemente va y coge. No. Hoy tenemos que predicar un evangelio que levante la gente y la mueva y la incomode para que busquen santidad, obediencia, integridad y sus vidas sean rescatadas del infierno para que la gloria de Dios se manifieste en ellos y puedan ser salvos por esta bendita palabra. Es nuestra responsabilidad. Hay muchos. Y no voy a entrar a señalar ni a prejuzgar, pero hay muchos que hoy todavía están predicando que si tienes, que tienes que tener la mejor posición social, que tienes que tener la mejor casa, que tienes que vestirte muy elegante, porque esto se demuestra que somos hijos del Rey de Reyes. Una bobada, una basura que solamente está llevando a la gente a una mentalidad terrenal. Y recuerde que Jesús ya fue a preparar morada para nosotros. Estamos de paso. Yo le digo
con toda contundencia, prediquemos de la venida del Señor, prediquemos de que Él viene por una iglesia santa, por una iglesia que no practica el pecado, por una iglesia que se guarda en santidad. Prediquémosle a la gente que se arrepienta. No, la gente no necesita masajes, necesita mensajes contundentes que muevan su vida y lo saquen del infierno, porque si no se van a ir al infierno con dinero, con posición, con corbata, con cantidad de basura que esta vida simplemente te ofrece. Por eso te lo digo con esa contundencia. El mensaje de Pedro y Juan fue muy contundente. Hablaron de la resurrección de ese Jesús que resucitó y que en Él nosotros hoy tenemos resurrección. A una vida nueva, de la muerte de pecado, pasamos a una vida de santidad en el Espíritu. Dile gloria a Dios, al Señor, porque tú y yo hacemos parte de esto. Y algo importante que quiero ir avanzando es que hubo un pequeño discurso de Pedro, del apóstol Pedro. Cuando a él se le pregunta en el versículo 7, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender que hay una llenura del Espíritu Santo, que es la que nos va a dar y nos ha dado y nos dará el poder para poder predicar con esa unción y esa autoridad. Hoy en día, déjame decirte con toda contundencia, la gente no está interesada en tu conocimiento en lo cuánto que sabes, en lo mucho que has estudiado. La gente está interesada en ver a un Jesús en tu vida con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Estos hombres que toman un púlpito para mostrarle a la gente cuánto saben, cuánto han estudiado, cuánto finalmente conocen de la Biblia. Mi hermano, mi pastor, mi amigo, que lo haces así, tienes que reevaluarte. Porque la gente hoy no necesita ver en ti tu conocimiento, no necesita ver en ti qué tanto sabes de la Biblia, no necesita a cuántos institutos bíblicos has ido. La gente necesita ver la unción y el poder del Espíritu de Dios en tu vida y que tú puedas llevar a esa gente a una sanidad espiritual, a una sanidad física, a una sanidad emocional, a una sanidad integral. Esto es lo que la gente necesita ver hoy en los hombres y en las mujeres de Dios. Y es por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para con ese poder, esa autoridad y esa unción y les dice: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, este es el Pedro que unos días atrás había negado a Jesús. Este es el Pedro que unos días atrás se había escondido para que no lo vieran que él había estado con Jesús. Este es el Pedro que un día tuvo en su vida tuvo un bache, tuvo un espacio de miedo, de temor. Pero dice aquí que cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, era otra cosa, fue otra cosa. Y usted y yo estamos llamados supuestamente a hacer lo mismo, a llenarnos con el Espíritu Santo, pararnos firmes independientemente de quién y decirle a la gente: este Jesús es el que predicamos, en el nombre de este Jesús es el que oramos, que nos guarda, que nos cuida, que nos proteja, que va delante de nosotros y que no hay absolutamente nada que pueda venir en contra de los hijos y de las hijas de Dios cuando tenemos a ese Jesús en el corazón y vivimos en Él, por Él y para Él. Dale un aplauso fuerte al Señor y alégrate porque eres un hijo y una hija de Dios. Y hay algo importante, versículo 12, en medio de este pequeño mensaje que Pedro estaba dando, dice versículo 12: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esto te lo digo a ti, amigo y amiga.
No hay otro nombre debajo del cielo en quien tú puedas y en quien yo pueda ser salvo. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Absolutamente nada más ni nadie más te puede salvar. Es por la sangre, es por esa aceptación de que el Hijo de Dios vino a buscarnos que tenemos salvación. Por eso hoy, y al final voy a hacerte una invitación para que tú comiences a entender realmente lo que es vivir en Jesucristo, en Él, por Él y para Él. Y entonces los miembros del concilio, versículo 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían, escúcheme esto, veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Quiero leérselo en la versión Reina Valera, el versículo 13, porque me parece interesante. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Que se note que eres de Cristo, así como se notó en Pedro y se notó en Juan, que estos del concilio vieron que habían estado con Jesús. Que se note en este tiempo que tú y yo somos de Cristo, que eres de Cristo. Hay algo importante, hay unas características importantes en este tiempo que van a ser relevantes, importantes en el pueblo y en los hijos y en las hijas de Dios. Y es que necesitamos realmente entender lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2. Yo quiero que vayamos rápidamente allá. Primera de Juan capítulo 2. Voy a buscarlo en la Reina Valera porque me parece una versión importante, una versión clara. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 3. Vamos a ir cerrando con este pasaje. Capítulo 2 del libro de Primera de Juan. Versículo del 3 al 6, dice la palabra del Señor, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, número uno, si guardamos sus mandamientos. Cuando realmente la gente vea en nosotros que guardamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos y los obedecemos, porque no basta con saberlos, conocerlos, hay que obedecerlos. Entonces la gente va a notar de que somos de Cristo. Cuando guardamos, obedecemos sus mandamientos. Dice versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, guardando su palabra, la gente nos va a identificar que somos de Cristo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque cuando guardamos su palabra, el amor de Cristo se perfecciona en nosotros y por eso la gente nota que somos de Cristo. Y lo tercero es, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Examínate cómo estás andando hoy con Cristo. Tres de muchas otras características que se notan cuando tú y yo somos de Cristo. Igual como se notó con Pedro y Juan, también se nota en este tiempo quiénes somos y quiénes no somos de Cristo. No por tener la Biblia, no por ir a la iglesia, esto lo hablamos mucho, somos cristianos. Podemos tener la Biblia y ser muy buenos cretinos, muy buenos crispetos, dicen por ahí. No basta simplemente con el rótulo que tengas en tu carro que diga quién como Dios, el pescadito que diga Jesús. Eso no te hace cristiano. Hay una connotación que hoy la gente y el mundo necesita que se note que eres de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que nos ayude en este tiempo para que nosotros podamos hacer notorio que somos hijos de Dios y que la palabra que damos no es una palabra que suavice el evangelio,
sino que lleve a la gente al arrepentimiento y que por la palabra, el Espíritu Santo y la unción pudra el yugo de esclavitud al pecado. Yo quiero que escuchemos una adoración, oramos al Señor y entregamos este tiempo en las manos de Dios. De antemano Dios te bendiga y nos permita entrar en un tiempo de oración al Señor. Vamos, tómate un momento ahí en la quietud y vamos a escuchar esta adoración. Gracias, Padre. Vamos, comienza a orar. Comienza a escuchar esta oración delante del Rey. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gracias, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Díselo, Señor. Hoy yo quiero parecerme más a ti, Jesús. Quiero que en el mundo, Señor, se me reconozca como que soy tu hijo. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Y podamos reflejar al mundo tu amor. Ministerio de intercesión. Dios te bendiga en esta mañana. Sé que te quedamos en un tiempo de oración. Sé que quedamos en un tiempo con el Espíritu Santo y que sea Él ministrando tu vida. Hoy te digo con todo mi corazón, el Señor necesita que se note que somos de Él. Dice que cuando nosotros confesamos de Él al mundo, Él nos confesará delante de su Padre. Pero cuando nosotros le negaremos o le negásemos en el mundo, Él nos negará delante del Padre. Hoy es el momento para poder abrazar esa gloria de Dios y poder entender que somos unos hijos privilegiados de Dios. Dios te bendice. Nos vemos el miércoles 7 p.m. con una nueva palabra. Dios te bendiga. Un abrazo y como te digo, para adelante con el Señor, de la mano del Señor. Si no nos volvemos a ver, nos vemos en la eternidad. Dios te bendice, Dios te guarde y que sea el Espíritu Santo ministrando tu vida. Bendiciones. Dios te bendice. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al